Bueno, buenas tardes con todos. Yo quería empezar agradeciéndole su presencia. A continuación, agradecerle a Juan Luis por el honor de presentar su libro, que no es cualquier libro en su carrera, puesto que se trata de hacerle llegar al público la esencia de su tesis doctoral. De tal manera que es un libro, digamos, de peso en la carrera de quienes nos dedicamos a la enseñanza universitaria, porque la tesis doctoral es el momento, pues, en el cual uno pasa realmente a ejercer la carrera a plenitud. Bueno, yo quiero aprovechar de que he leído el libro junto con la doctora. El autor está aquí acompañándonos, o estamos acompañándolo a él, y ustedes aún no han leído el libro, para ordenar una exposición transmitiéndoles el contenido, contarles de lo que trata. Y he elegido para ello un esquema en 3 ideas principales, puesto que se trata, bueno, es imposible resumir todo o parte por parte muy detalladamente. 3 ideas principales como para ordenar una información sobre el libro, para transmitirles que es muy grato haberlo leído, muy entretenido, y animarlos, por lo tanto, a que lo compren y disfruten de él de la misma manera que yo lo he hecho. Bueno, en primer lugar, el libro es importante porque esclarece el tema de las fechas de la independencia, en el sentido que para nosotros en el Perú siempre ha sido obvio que es el 21, el 28 de julio del 21, cuando San Martín proclama en Lima. Y sin embargo, cuando uno observa el resto de países latinoamericanos, uno se da cuenta que no celebran una fecha semejante, parecida, equivalente, sino que celebran otra cosa: el inicio de las guerras por la independencia. Y es así como países como Bolivia o el Ecuador, cuya independencia efectiva es posterior al 28 de julio de 1821, ya celebraron su bicentenario. Hace varios años, además, el año 9. Son los primeros en celebrar el bicentenario, Bolivia y el Ecuador. ¿Y esto por qué? ¿Acaso porque son independientes desde el año 9? No, en realidad celebran porque el origen de sus fiestas patrias se basa en el momento en el cual empezaron la guerra contra los reyes de España. Y a nosotros en el Perú, desde muy temprano, desde casi el comienzo mismo de la República, nos pareció que, por el contrario, la fecha era San Martín proclamando la independencia en Lima el 28 de julio del 21. Como la mayoría de países latinoamericanos tienen el inicio de sus juntas el año 10, entonces resulta que todos los países de América Latina, casi todos nuestros vecinos, pero léase Chile, Argentina, México, Colombia, Venezuela, casi todos, han celebrado el bicentenario el año 10. ¿Significa esto que se independizaron 11 años antes que nosotros y que nosotros pertenecemos a otro ciclo? No, en realidad es una disposición de las jóvenes repúblicas de elegir una fecha, dentro de las varias que podían haber sido, como la fecha culminante de las fiestas patrias. Casi todos los demás decidieron que la fecha principal de conmemoración de sus fiestas patrias sería el inicio de las guerras de la independencia, y nosotros, en vez de seguir ese camino que nos hubiera llevado a celebrar a Francisco de Sela y el grito de independencia de Tacna de 1811. Si así hubiera sido, hubiéramos estado en el mismo ciclo que los demás, unos el 9, otros el 10, nosotros el 11, pero obviamente parte del mismo paquete. Mientras que, por la fecha que hemos decidido adoptar como fiestas patrias, nos toca recién el año 21. Creo que el libro de Juan Luis esclarece bien este tema, porque normalmente se piensa
que somos los últimos en habernos independizado, lo cual pues no es cierto. Países como México, Brasil, y los mismos mencionados, Ecuador y Bolivia, tienen su independencia efectiva después del 28 de julio de 1821. Y uno no pensaría en ningún rubro está a la cola de algo si países como México y Brasil están detrás de uno. Entonces, aquí hay un asunto que tiene que ver con las fechas elegidas que crean una imagen, la imagen que somos los últimos de la cola. Pero el libro de Juan Luis tiene la virtud de aclarar muy bien este tema de las fechas y dejar entonces para los lectores aclarado un punto básico de la imagen que tenemos de nuestro propio pasado. La segunda idea de que quería comentar trata sobre Leguía y propiamente las fiestas del centenario, que es el objeto del libro. Y al respecto, decirles en primer lugar que hay una buena biografía de Leguía, una biografía sintética de Leguía, pero exacta, correcta, bien escrita, los datos básicos y una interpretación generosa. Y luego, a continuación, se halla el régimen, ¿no? El personaje y el régimen, bien caracterizados en una contextualización. Para pasar a continuación al punto central del libro, que son las obras que realiza Leguía para el 21 y para el 24. Obras que, como bien dice el libro, bueno, se inauguran a lo largo del oncenio, no se limitaron al 21 y al 24, pero principalmente 21 y 24. Uno de los temas, como para ir englobando este paquete de obras públicas tan grande, tan vasto, tan enorme, es centralizar en torno a algunas ideas. Una de ellas es la idea, el planteamiento que tenía Leguía sobre el desarrollo nacional. ¿Qué entendía Leguía por desarrollo nacional? Y aquí está el punto de las obras públicas, en el sentido de que no entiende por desarrollo ideas que están luego en el tiempo, promover la industrialización, hacer una reforma agraria o cualquier otra cosa en este terreno. Lo que entiende por desarrollo es obras públicas. Entonces, cree que la función del Estado es tener un vasto plan de obras públicas y que ese es el que traerá la modernidad por sí mismo. Una segunda idea sobre las obras de Leguía es que las realiza con elegancia. Era indudable que tenía buen gusto y que las obras del periodo pasan por ser eso, unas obras que son elegantes para Lima y que mantienen esa cualidad a lo largo del tiempo. Su estilo, para ser un poco más preciso, guarda relación con formas básicas, clásicas europeas, pero con profusa ornamentación indigenista. Los indigenistas hallan un espacio dentro del gobierno de Leguía. En algún momento, en la Constitución del 20, vendrá el reconocimiento a las comunidades campesinas y la Escuela de Bellas Artes, Sabogal, y sus discípulos van a encontrar un espacio en el plan de obras públicas. Ahora, el lugar que ocupan en ese plan de obras públicas será la ornamentación. Por ejemplo, la estatua de Sucre, que es al fin y al cabo el vencedor de Ayacucho, que hay una réplica en la Plaza de Armas de Ayacucho y aquí en el Parque de la Reserva. Es una estatua clásica, un general a caballo, muy bien puesta además la estatua, orden clásico bien logrado, pero la base, los zócalos, están llenos de ornamentación indigenista. Ahí aparecerá el genio de la Escuela de Bellas Artes, de los alumnos de Sabogal, que van a incursionar a lo largo del periodo leguista.
Otra característica de las obras es que dan pie para discursos. La retórica, muy importante en el periodo de Leguía. Leguía mismo, un buen orador, amante de hacer figuras literarias, y acompañado pues de un conjunto de intelectuales a los que recluta para su proyecto, siendo uno muy importante José Santos Chocán, que compone poesía para la inauguración de los más importantes monumentos del periodo. Otra característica de las obras de Leguía será que se realizan en Lima principalmente, y es el objeto de estudio de Juan Ruiz, pero también se realizan en algunas provincias, particularmente en Ayacucho en ocasión del 24. Y ahí aparecen con un patrón semejante. Se trata de plazas, se trata de monumento a Sucre, otro monumento a Cáceres, y obras de remodelación de la ciudad, de saneamiento urbano, desarrolladas por la Foundation. Y aparece esta famosa compañía norteamericana, que es como la matriz de las empresas modernas de construcción en el Perú. Bueno, el antecedente de Grani Montero, de JJ Camet, es esta empresa, la Foundation Company, empresa norteamericana que trae los métodos modernos y los materiales contemporáneos a la construcción en Lima en gran escala, y que está asociada pues a Loncena. En las conclusiones, para ir terminando y plantear la tercera idea que traía para conversar con ustedes, en las conclusiones Juan Luis desarrolla un punto extra que es tremendamente importante. Se trata de pasar revista a las celebraciones no solo de los 100 años, que son el objeto principal de estudio, sino también a cómo se celebraron 50 años en 1871 y cómo fue el sesquicentenario que algunos recordaremos en época de Velasco, 1971. Y en general lo que cuenta es que los 50 años se celebraron con bastante optimismo, por todo lo alto. Era la época de Balta, de los grandes empréstitos, y fueron unas celebraciones que no avisoraban para nada lo que venía, porque el año siguiente, cuando estalla Pardo, se ha presentado la crisis nacional, hemos entrado prácticamente en bancarrota. La bancarrota va a ser un poco después, pero hemos entrado claramente como país al periodo de crisis final del ciclo del guano, que en realidad antecede la derrota en la Guerra del Pacífico. Entonces, digamos que cuando se celebra 50 años hay un optimismo infundado. Luego, cuando se celebran 100, son pues los años de Leguía. Y lo ya dicho, ¿no? Un plan de obras públicas extendido principalmente en Lima, pero también en provincias, y concebido como motor de lo que el Estado en aquellos días entendía por desarrollo. Y bueno, así llegamos a los 150 años, cuando Velasco, el año 71, en realidad estaba en el pico de su poder, en el momento en el cual ya se había promulgado la reforma agraria, ya se había nacionalizado el petróleo, el Estado crecía considerablemente la capacidad de su actuación, y aún no había enferma el año 73, y es a partir de la enfermedad de Velasco que empiezan las fisuras en las Fuerzas Armadas que terminan en golpe. De tal modo que el 71 tenía Velasco control de las Fuerzas Armadas y bueno, hace de la celebración del sesquicentenario una gran ocasión en la cual proyecta a Túpac Amaru. El personaje de Velasco será Túpac Amaru, y la idea que desarrolla Velasco es que la independencia era un proceso que comenzaba en Túpac Amaru y que había quedado trunco
y que él, Velasco, traía la segunda independencia del Perú. Entonces, este recuento de Juan Ruiz hace fechas importantes, 50, 150, perdón, 50, 100, 150, y será la fecha del bicentenario 2021-2024 que está delante de nosotros y sobre las cuales algo es necesario decir para terminar. En primer lugar, que estamos tarde. El 21 está a 7 años y por lo que se puede saber de los países vecinos, todos comenzaron a organizar, a nombrar una comisión celebratoria, a diseñar planes y a aplicar presupuestos con 10 años de antelación. Chile, por ejemplo, su comisión bicentenario con 10 años de antelación. Nosotros a 7 años estamos realmente en cero. No hay ni una comisión, ni se discute, el Estado no tiene ningún plan. Y esto en realidad es delicado porque no es que no haya una comisión, sino que lo que falta es un discurso alrededor de qué ejes vamos a celebrar el bicentenario, cuáles van a ser los temas que se les va a dar prioridad, la identidad nacional, cómo va a ser trabajada. Y hay problemas delicados, por ejemplo el himno. En este momento nadie sabe el himno. ¿Qué himno se va a cantar el 21? Esta sexta estrofa del Dios de Jacob, lo saben pocos. Entonces, si hoy día fuera la ceremonia, cantarían algunos niños que en el colegio les han enseñado y las Fuerzas Armadas, que la fuerza, pues, la conocen. Pero el resto no sabríamos ni el himno. Entonces, a solo 7 años y con tantos déficits, deberíamos comenzar pues a armar el plan de celebración, conmemoración y balance de la República Peruana, que es el tema en realidad de estas celebraciones, porque no solamente son fiestas, esas fiestas transmiten un mensaje, y ese mensaje es el balance de la República, en qué estamos como país, cuánto hemos avanzado en 200 años. Y resulta que cuando ese balance se realice, pues va a ser bastante amargo. Elevada corrupción, baja institucionalidad, carencia de mecanismos democráticos solventes, todos estos temas, narcotráfico, minería ilegal, todos estos temas van a hacer que el balance de las realizaciones de la República Peruana cuando sean 200 años sea un balance amargo. Y aparentemente todos los profesionales de la historia lo sabemos y nadie quiere por ello emprender firmemente ese camino de decir a los demás, bueno, cuán mal estamos. Lo último que quiero decir del libro de Juan Ruiz es que nos invita a realizar ese balance. Al contarnos cómo fueron los 50 años, los 100 y los 150, en realidad nos invita a pensar en cómo haremos para celebrar los 200 años. Cierra el libro entonces con esta problemática, el bicentenario como desafío, desafío que tenemos por delante y que tenemos que asumir lo más pronto, tanto será mejor. Bueno, ahora sí, para terminar, felicitar a Juan Ruiz, también a la editorial y también la iniciativa de ir renovando los estudios sobre Augusto B. Leguía. Muchas gracias.